Ok, acción. Mis chiquillos, muy buenos días, primeramente. Muy agradecido de que puedan estar aquí junto con nosotros, viendo estos videos que son tan importantes para este módulo, que espero que a ustedes les pueda servir tremendamente estos videos que estamos haciendo, ya sea si estás en las clases presenciales, en este caso de manera virtual, como también en videos en YouTube. Espero que te sirva tremendamente. Estoy grabando esto después porque se me olvidó grabar la primera parte de la clase, así que me toca hacerlo solo. Nuevamente me pasó lo mismo la semana pasada con prevención de riesgo y ahora me vuelve a pasar con interpretación de plano. En este caso, tengo que grabar una pequeña parte, pero aún así tengo que hacerlo para que todos ustedes, quienes llegaron más tarde, no se pudieron conectar y todo eso, puedan estar claros con el tema de la clase. Así que después uno, ambas partes, la que me faltó por grabar y lo que vimos de manera virtual con los demás estudiantes, para que quede todo mucho más claro para ti, que me vas a ver después en YouTube. Así que chiquillos, comenzamos la clase de interpretación de planos, estamos a 14 de abril, para ahí los que están un poco con sueño, no saben en dónde están, ni qué día es, ni qué hora es, estamos a 14 de abril. Así que, chiquillos, yo siempre comienzo con una frase motivacional para poder comenzar y con toda energía, con todo el ánimo, que es tan importante. Aquí dice, cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Como bien dice el dicho, el que no se arriesga no gana. Así que es importante, chiquillos, que esa decisión la podamos tomar cada vez que se nos enfrentan. A veces la vida nos va a permitir poder disfrutar de ciertas circunstancias o ciertas oportunidades que va a depender de nosotros muchas veces si la tomamos o no. Y tenemos que aprovecharla, chiquillos, aprovechen cada momento, cada segundo que la vida, o Dios, dependiendo si eres creyente, te permite tomar ciertas oportunidades que te pueden llevar a esa templanza, a ese momento de paz contigo mismo, el saber que te sientes logrado. Así que chiquillos, vamos poniéndole esfuerzo cada día, vamos dándole de a poquito, que cada esfuerzo, cada levantada temprano, cada momento que tú estudias, cada vez que te levantas a estudiar, es un pequeño esfuerzo que haces cada día para poder cumplir tu sueño, tu anhelo. Chiquillos, recuerden que esto es un medio que a ustedes les sirve tremendamente. Ya sea si tú vayas a estudiar, no sé, gastronomía, medicina o algo que quizás no tenga nada que ver con la construcción, aún así esto te puede servir tremendamente. Estos módulos te pueden ayudar para tener un plan B, un plan C, un plan D o un plan Z, como digo. ¿Por qué? Porque hay veces, ni que Dios lo quiera, que tu proyecto que tienes presupuestado poder ir o lograr, no a veces sale, no siempre sale, a veces uno comete errores o no siempre sucede como uno quisiera, hay veces que dan ciertas barreras para que uno no pueda seguir avanzando y no a veces sale no siempre como uno quisiera. Entonces esto te puede servir, ya sea si estás estudiando gastronomía, por ejemplo, no tienes cómo costear tu carrera, sobre todo en una universidad, vas a tener que estar trabajando, no puedes vivir siempre quizás de la costilla de tus padres, a no ser que ellos te lo permitan y te lo exijan de esa manera que ellos te van a costearte todo. Pero si no es así, si vives quizás con los medios muy justos, esto te puede permitir, esto que te estamos enseñando, te puede permitir para que puedas ahí tener una segunda opción de trabajo y te doy firmado que si tú trabajas en esto, por último, para poder sustentar tus estudios o tu vida al comenzar, después de salir de cuarto medio, te puede servir tremendamente para que puedas formularte bien tu vida y tener los medios necesarios para poder ya trabajar o estudiar lo que a ti te gusta. Así que velo como una opción, no lo veas como algo así, profe, si esto no me sirve, no lo voy a hacer, no voy a estudiar nada de esto. Velo como una opción que te puede servir para el día de mañana. Así que, una vez dicho eso, chiquillos, con esta pequeña introducción, comenzamos con, obviamente, nuestro objetivo general, que ustedes ya saben, que lo ha repetido, diga, profe, ya es de repetir lo mismo. Bueno, te lo voy a repetir todas las veces que sea necesario para que tú puedas entender hacia dónde vamos y tengas claro ahí que esté introducido en tus pensamientos, taladrado ahí en tu mente, este objetivo de aprendizaje que es del módulo de interpretación de planos. Creo que vamos a aprender hacia dónde vamos, leer y utilizar diversos tipos de planos, ya sea de arquitectura, determinaciones, fundaciones, y estructuras y especificaciones técnicas, que es súper importante, relacionados con la ejecución de obras. Ese es nuestro norte de este módulo.
Y el objetivo de esta clase, por supuesto, nunca está de más saber hacia dónde nos vamos, hacia dónde nos dirigimos. En esta clase vamos a ver lo siguiente, chiquillos. Vamos a conocer normas básicas de interpretación de planos. ¿Y esto qué va a conllevar? Vamos a conocer el formato de papel, vamos a conocer los cuadros de rótulos o viñetas que se llaman, vamos a ver qué significa eso, profe, ¿qué está diciendo? Vamos a conocer qué significa eso, y también vamos a conocer los tipos de líneas más utilizados, que están todos bajo norma, los más que se utilizan en construcción o en planos, en este caso los que a nosotros nos compete, de arquitectura, de vivienda, de estructuras, etc. Así que eso es lo que vamos a ver, chiquillos. Pero la pregunta clave que siempre debe ir, chiquillos, ¿cómo no? Tengo que preguntarles, lógicamente, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Qué vimos? ¿Te acuerdas? Te la dejo ahí. Ponle la pausa al video e intenta ahí recordar. Ahora, si no te acuerdas, bueno, para eso estoy, pues, estimado, para eso estoy aquí, estimada, para poder ayudarte y poder recordarte ahí. Sé que viste muchas cosas, profe, estudié muchas cuestiones, estuve fin de semana horrible, me desperté con sueño, no me acuerdo. Bueno, si no te acuerdas, aquí estoy para ti. Chiquillos, creo que vimos la semana pasada, primeramente, comenzamos con nuestra primera unidad, que se llama ¿qué es un plano de construcción? Esta unidad intenta responder a esta pregunta viéndolo de diferentes áreas, desde la parte más exterior de un plano, que es lo que estamos viendo el día de hoy, hasta la parte más específica, que en este caso intentar interpretar diferentes planos, con sus simbologías, con sus medidas, con todos los detalles que tiene. Pero en este caso estamos empezando desde lo macro a lo micro, desde qué es un plano hasta poder identificar cada uno de los elementos que tiene un plano dibujado. Entonces, comprendimos la semana pasada que un plano es una representación gráfica de un elemento a construir o edificar. Los planos, ¿qué nos entregan? Los planos, chiquillos, chiquillas, a mí me entrega primeramente un orden, me entrega también una ayuda, me entrega una guía, me entrega un proceso y me entrega también, como ustedes bien dijeron durante la clase, que no fue grabada por culpa mía, porque no le puse a grabar, me entrega también una receta. Porque la semana pasada comparamos que un plano de construcción es como una receta. Me imagino que tú alguna vez has cocinado en tu casa, en la casa de un amigo, y para que seas así como elogiado por cuán bien cocinas, has seguido una receta, ya sea de internet, ya sea de un blog, ya sea de Facebook, ya sea de YouTube. El medio que utilices, uno, yo creo que más de alguno de nosotros ha seguido alguna receta de cocina. Y como ustedes recuerdan, o si lo han visto, una receta de cocina te entrega todo esto, te entrega las medidas, te entrega los gramos que hay que utilizar para poder cocinar, te entrega todo lo necesario para poder cocinar. E inclusive, en algunas recetas también te muestra la imagen de cómo deberá quedar lo que tú vas a cocinar, así bien bonito, bien, así como, no sé, pues si haces una empanada frita, que quede así bien doradita, bien así sabrosita, sequita, sin tanto aceite, calentita ahí con el vapor y todo. Oye, hasta me dio hambre. Siempre te va a entregar eso la receta. En este caso, lo mismo el plano. El plano te entrega las medidas, te entrega algunos materiales, te entrega cómo deberá quedar, en este caso, el elemento a elaborar o el elemento a construir. Te entrega todo eso, te entrega todos esos detalles. Por eso te entrega un orden, te entrega una ayuda, una guía, un proceso que el cual tú tienes que seguir. Y por supuesto es como una receta que tú tienes que seguir para poder construir o elaborar el elemento que te está diseñando el proyectista, el constructor, el arquitecto. Y lo resumimos en esto, que el plano nos permite llevar la obra de un principio a un fin por una línea recta sin ningún tipo de variación. En este caso, con los planos podemos hacer una idea clara de cómo debería quedar el proyecto ya construido. Eso a grandes rasgos, jóvenes, señoritas, es como deberá ser el tema de los planos, que es lo que es un plano de construcción en sí. Eso es lo que vimos la semana pasada. También vimos los diferentes planos que nos encontramos en construcción. Teníamos planos de arquitectura, teníamos planos con sus diferentes vistas, ya sea un plano de elevación, sus diferentes fachadas, etc. Ahí vemos, en este caso, la misma vivienda vista de diferentes caras, de diferentes partes de su fachada. En este caso tendremos la elevación norte, la parte superior izquierda,
luego tenemos a la derecha la elevación oriente, luego abajo a la izquierda la elevación sur, y al lado, a la derecha, tenemos la elevación poniente. Es la misma vivienda vista de diferentes caras, en este caso de sus 4 caras. También conocimos los planos de estructura, no vimos los detalles que tienen ni nada por el estilo, no vimos ni siquiera su nomenclatura, simplemente conocimos de qué estaban hechos, qué nos intentaban especificar, y nada más que eso. Luego vimos también algunos cuadros, algunos planos de corte, en este caso un plano de fundaciones que me entrega ahí los detalles del interior, del terreno, ahí cómo está hecha su fundación, las medidas que se utilizaron, los elementos que se utilizaron, las medidas del muro, del sobrecimiento y todo eso. En este caso me entrega varios detalles, pero vimos que también puede entrar dentro del plano de estructura que nosotros le estábamos enseñando. También vimos algunos planos de instalaciones, por lo menos cuáles son los que existen, en este caso planos eléctricos, planos de instalaciones sanitarias, como puede ser en este caso de alcantarillado, también planos de agua potable, y también veamos planos de ubicación. Teníamos un montón de planos, chiquillos. Tenemos planos también de carpintería, donde me representan las medidas de las puertas, ventanas, también los materiales, también de algunos muebles, etc. Me entrega varios detalles. Y vemos también que había planos de detalle. El plano de detalle me permite conocer, lógicamente, valga la redundancia, como bien dice su nombre, detalles que de una manera quizás más exterior, como por ejemplo puede ser un plano de arquitectura, no puedo ver, porque si al final un plano tuviera, en un solo plano, tuviera todos los detalles, sería ilegible, no se podría leer, no se podría interpretar, porque tendría tanta línea, tanta palabrería, que al final no se entendería absolutamente nada. Para eso existe este tipo de planos, que son planos de detalle, que me permite conocer de una manera más detallada, profe, no me diga, sí, me permite conocer de una manera más detallada un plano de detalles de la vivienda o el elemento que se me está apuntando. Normalmente el plano de detalle es un acercamiento aún más para poder determinar, para poder conocer, para poder detallar qué es lo que tiene, en este caso pueden ser materiales, medidas más pequeñas, más exactas, etc. En este caso ustedes están viendo el detalle de una techumbre, o la parte que tiene que ver con el muro, el alero y parte de la superficie de la techumbre, en este caso en diferentes caras. Eso es lo que me intenta explicar este plano de detalle. Y luego vimos algunos ejemplos de planos topográficos, que no tienen nada más y nada menos que me indica la diferencia de niveles, también algunos me explican de qué está hecho el terreno, etc. Pero me explica más o menos eso, el tema de las curvas de nivel, qué tan alto, qué tan bajo puede ser el terreno, y esto le sirve obviamente a la persona que va a construir, saber el tema de las superficies, los niveles, y puede calcular correctamente el movimiento de tierra que sea necesario. Así, eso es lo que vimos la semana pasada, jóvenes. Algunos de ustedes también me preguntaron, profe, ¿cómo debo dibujar la habitación que usted me dijo que tenía que dibujar en la guía de trabajo que se envió y todo eso? Bueno, varios me preguntaron sobre eso. Varios me preguntaron, profe, ¿cómo debo dibujar esto? ¿Es así? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces, con este ejemplo que yo le voy a presentar ahora, chiquillos, a ustedes les va a quedar clarito. Lo que ustedes están viendo en pantalla, jóvenes, ahí esperemos que se actualice el PPT que nos ha actualizado. Ustedes están viendo en pantalla un plano, en este caso, de una habitación matrimonial. Aquí tenemos, chiquillos, la habitación matrimonial, si ustedes lo están viendo bien. Desde arriba estamos viendo, es un plano de planta, un plano de arquitectura, en este caso de esta habitación. Y vemos desde arriba, que podemos encontrar y diferenciar la cama de matrimonio, como bien dice ahí, cama de matrimonio, tenemos los veladores que están a ambos costados, que dice mesita de noche, también tenemos un baúl de mimbre, que es la parte de abajo de la cama, y en la parte derecha de la habitación nos encontramos con un closet, en este caso las líneas ahí que se ven dentro de ese rectángulo, son los diferentes percheros que podremos encontrar dentro de un closet. También tenemos la puerta de los closets, tenemos también la puerta de entrada a la habitación, y al lado izquierdo, allá al final de la habitación, tenemos una ventana. Vemos que es una habitación con unos muros, también tenemos las cotas, que son las medidas
que se determina en este caso el ancho de los muebles, el ancho de la cama y también el espacio interior o exterior, dependiendo de lo que yo quiera representar, de la habitación, todos sus espacios interiores, el espacio útil de la habitación. A grandes rasgos, chiquillos, esto es lo que ustedes tienen que hacer en el plano que tienen que dibujar de su habitación. Este es simplemente un ejemplo. Tiene que ser distinto, lógicamente, porque todas sus habitaciones pueden ser distintas. Ustedes la dibujan desde arriba, como corresponde, sin ningún tipo de rayón, ni borrón ahí con el corrector, ni con la goma, en caso de que no tengan lápiz Wheeler. Pueden hacerlo ahí quizás con su lápiz pasta, pero idealmente que lo hagan con un lápiz Mira. Si no lo tienen, pueden hacerlo con un lápiz pasta, no hay problema. Pero la idea, chiquillos, es que no se equivoquen, háganlo con una reglita, como corresponde, no se equivoquen, no se pueden equivocar en ninguna línea, porque si tienen un borrón, eso obviamente se puede malinterpretar para la persona que se va a encontrar con el plano, en este caso soy yo. Si hay un borrón o algo así, digo, chuta, ¿qué es esto? Algo que está representando aquí en el plano. Y no, sucede que era un borrón. Entonces, idealmente que no hayan borrones, chiquillos, ni ninguna línea que se hayan equivocado, tiene que ser un plano preciso, con la línea que corresponde, un plano limpio, con líneas limpias, que es un plano pulcro, sin ningún tipo de manchas. Así que eso es, chiquillos, lo que tienen que hacer ustedes en la actividad de la guía de trabajo que yo les envié. Pero, chiquillos, eso es lo que vimos la semana pasada. No tiene más misterio. Si tienes alguna pregunta referente a lo que vimos la semana pasada o lo que vamos a ver el día de hoy, te recomiendo que me lo puedas hacer llegar ya sea en los comentarios que van a quedar en YouTube o por WhatsApp. Ustedes saben que yo estoy dispuesto a poder contestar todas sus preguntas. Chiquillos, recordando un poco lo que vamos a ver el día de hoy, ahí quizás se me pudo haber olvidado con todo lo que les expliqué de la semana pasada, hoy día vamos a conocer normas básicas para interpretar planos de construcción. Vamos a conocer qué son los formatos de papel, vamos a conocer qué es un cuadro de rótulo o viñeta y también vamos a conocer los tipos de líneas que hemos de encontrar en un plano. No vamos a conocer todas las líneas, lógicamente, porque hay muchas más. Vamos a conocer algunas de las que son más utilizadas, sobre todo en los planos de arquitectura y también los planos de estructura. Chiquillos, aquí que yo les estoy presentando, aquí ustedes están viendo el formato que debe tener un plano de construcción. En este caso, tenemos una hoja. Y si ustedes se dan cuenta, la hoja está vacía. No tiene ningún dibujo, no tiene ningún plano de construcción. Simplemente tiene dos cosas. En este caso, tiene un margen, que es la línea que está en el contorno de toda la hoja, esa línea negra que está por todo el contorno de la hoja, eso se llama margen. Y también tenemos el cuadro de rótulo o viñeta o cuadro de informaciones que está en la parte inferior derecha del plano. Chiquillos, todo lo que está dentro del margen es el espacio útil que yo voy a utilizar para poder dibujar, ya sea en físico, si tengo que dibujarlo con lápiz, o si lo tengo que dibujar en formato digital, ya sea utilizando AutoCAD o Revit. Chiquillos, en este caso, el margen, ¿para qué me sirve? Les explico. El margen que ustedes están viendo, que les repito nuevamente, que es la línea negra que está por todo el contorno de la hoja, el margen me permite poder tener primeramente un orden dentro de la hoja, que no esté ahí por todas las líneas, no se vea feo, que una línea que esté justamente en la esquina de un plano y todo, permite que se vea más armonioso, más ordenado. Recuerden que los planos son documentos técnicos, son documentos legales también, que deben tener ahí una firma o un timbre de alguien que esté hablando ante la ley, que en este caso puede ser un arquitecto o un ingeniero, que avala que el plano que se está dibujando, que ha sido dibujado, y también en el contexto, en este caso, el formato que está utilizando está bajo norma, como bien les he explicado muchas veces, es necesario que tengan este tipo de orden, es necesario que sea representado y siguiendo todo esto bajo normativa, porque les cuento y les anticipo que todo esto lo que ustedes están viendo, el papel, el formato con el margen y el cuadro de rótulo, está bajo normativa que debe seguirse rigurosamente. En este caso también la utilidad que tiene el margen es que cuando yo imprimo, por ejemplo, si a ustedes les toca imprimir una hoja de tamaño carta, un documento Word, o han utilizado una hoja de oficio, como ustedes se darán cuenta, en la guía que le vamos entregando cada 2 semanas o cada vez un mes, la guía de trabajo, tienen un margen, tienen un espacio en blanco a los costados. Y ese es justamente el margen imaginario que obviamente no tiene ninguna línea, como en este caso aquí es así. En este caso la guía que les entregamos no tiene ninguna línea, pero es imaginaria.
El tema es que si yo me sobrepaso, si yo escribo sobre ese margen, al momento de imprimir no me va a aparecer absolutamente nada, porque obviamente la impresora también tiene ciertos márgenes de impresión. No imprime hasta el borde, a no ser que yo se lo diga. Pero para seguir un orden, para seguir también algo estipulado, algo que se vea armonioso, bonito y técnico también, por supuesto, tengo que tener ciertos márgenes, y por eso es, al final de cuentas, el margen que ustedes están viendo en este ejemplo. Y también el cuadro de rótulo abajo, que contiene toda la información necesaria, que ya vamos a ver qué información podría tener. Pero en este caso, este es el ejemplo, chiquillos. Se los muestro porque, obviamente, yo les he presentado que es un plano, les he presentado algunos planos, pero nunca les había presentado el contexto en donde se dibuja el plano. En este caso, es esta hoja con el margen y el cuadro de rótulo. Ahora, ¿hacia dónde vamos a ir? Vamos a conocer, chiquillos, qué hoja debemos utilizar y qué formato debemos utilizar, porque hay diferentes formatos. Chiquillos, todo lo que vemos en el plano, ya sea en este caso el margen, el formato de papel, el cuadro de rótulo, todo eso está en base a normas internacionales. En este caso tenemos las normas ISO y las normas DIN. ISO, ¿qué quiere decir? International Organization for Standardization. ¿Qué quiere decir esto? La Organización Internacional para la Normalización, que es una entidad que va diseñando, va estructurando y va escribiendo diferentes normas de diferente índole. Hay normas para todo tipo, no solamente para lo que es construcción, hay normas para todo tipo de especializaciones, por así decirlo. En este caso, el área es de construcción. Hay también otras áreas que también tienen normas internacionales. Y también existen las normas DIN. ¿Qué quiere decir DIN? Que son siglas en alemán, no lo voy a decir, pero es el Instituto Alemán, perdón, es el Instituto Alemán de Normalización. Perdón por esa traba. Entonces, chiquillos, estas normas se me entregan, lógicamente, diferentes normas, estas entidades. Y muchas veces las normas ISO se basan en las normas DIN, y las normas DIN a veces se basan en las normas ISO para hacer diferentes reestructuraciones, y las normas chilenas, que se determinan como NSH, se toman a base de las normas ISO, normalmente, y gran parte de ellas, o algunas de las normas DIN. Pero, para que entiendan, chiquillos, tenemos estos dos tipos de organizaciones que son como las más comunes y las que más uno se va a encontrar a lo que normas se refiere. Ahora, ¿qué normas tenemos? En este caso, el formato de papel. Tenemos la norma ISO 216. Chiquillos, esta norma ustedes tienen que anotarla sí o sí. Todo esto ustedes tienen que anotarlo. Y chiquillos, estas normas, que a propósito les digo, no son tan largas. Como uno puede pensar quizás, profe, son tan lateras las normas, algunas son tremendamente largas, es latoso. Mira, te digo desde ya que las normas que vamos a ver el día de hoy no superan más de las 20 páginas. Son poquitas, en comparación con un libro, por ejemplo. Son poquitas. En este caso son fáciles de leer, no son muy complicadas. Algunas tienen algunos diseños, algunas imágenes que te permiten poder entender mejor a qué se refiere cada norma. En este caso, esta norma me regulariza, la ISO 216, el tamaño y formato de papel. ¿Por qué le digo, chiquillos, que estas normas, en comparación con otras que son más largas? ¿Por qué le digo que estas son más cortitas? Porque lógicamente, como les acabo de decir, hay normas que son bastante largas. Eso hay que decirlo. Hay normas que tenemos que leerlas y prácticamente estar horas y horas y horas, días, algunos meses, algunos años, tener que leer ciertas normas. Por ejemplo, yo tengo, si ustedes ven acá, yo estoy viendo en mi pantalla, a ver si se logra ver. Sí, se logra ver perfecto. Aquí tengo la OBUC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que en este caso es la OBUC ilustrada. Chiquillos, esto sí es norma. Esto sí es pura normativa. Y en este caso, yo la adquirí porque es muy buena, porque la norma en sí, la OBUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en sí es pura norma, pura letra, muy poca imagen, que la verdad es un poco complicado de leer. En este caso, está mucho más específico, tiene, como se dice, algunos monitos y todo como corresponde al color y todo muy, muy, muy genial. Pero chiquillos, este es el primer tomo. Son 3. Y el libro de esta norma,
deberá ser así un pedazo. A ver cómo lo pongo en la cámara. Deberá ser ahí. Deberá ser así un pedazo de libro, chiquillos, que yo deberá leer. Inclusive podría ser inclusive más grande que la misma Biblia. Y en este caso es como la Biblia de los constructores de cualquier especialidad, ya sea de obras viales, ya sea de estructuras, ya sea en este caso de viviendas o lo que sea. Esta es una norma, una seguidilla de normas que uno tiene que leer mucho. En comparación con esta, la que yo les voy a presentar el día de hoy, son cortitas, no son más de 15 a 20 páginas. Así que, ojo con esos chiquillos. ¿Por qué les explico esto? Porque es necesario que ustedes también las revisen. Ustedes buscan en Google ISO 216 o las siguientes normas que vamos a ver y las van a encontrar en español y las van a poder leer y poder verificar todo lo que yo les estoy diciendo. Entonces, chiquillos, esta norma ISO esta norma ISO 216, me regula el tamaño y el formato de papel. Estamos hablando de este papel, chiquillos, el papel hilado. No estamos hablando de este papel. No, este papel no, chiquillos, este papel no entra dentro del formato normalizado, porque esta norma no te va a decir que el papel confort tiene que tener este tamaño para que no te manches la mano ni nada de eso. No, no piensen en eso, por favor. Solamente en este caso, este papel, que es el más importante, que el cual vamos a utilizar. No vamos a utilizar papel confort para dibujar nuestros planos. Así que, ojo con eso. Chiquillos, aquí ustedes están viendo en pantalla cómo debe ser el formato de papel de la serie A, que es la que se utiliza para documentos técnicos. Aquí ustedes están viendo dos rectángulos que está determinando el tamaño del papel de la hoja que vamos a utilizar, que es una hoja bastante grande. A mano izquierda, ustedes están viendo la misma hoja, que en este caso está en milímetros, todo el tamaño de la hoja con sus divisiones, está en milímetros en esa unidad de medida, y el lado derecho tenemos la misma hoja, que es la serie A0, también en este caso está en centímetros, para que se entienda. Así que algunos quizás al principio tengan ciertos problemas para identificar o hacer ese cambio de medida entre milímetros a centímetros, por eso les pongo estos dos formatos para que lo puedan leer de una mejor manera y por supuesto poder entender. Chiquillos, tenemos la serie A0, tenemos la serie B también y también tenemos la serie C. En este caso solamente nos compete la serie A. ¿Por qué? Porque la serie B tiene que ver con temas publicitarios, es un formato de papel que se utiliza idealmente para publicidad, obviamente uno puede utilizarlo para que quiera, si al final es papel, pero es por normalización, por norma, debo utilizar la serie B para todo lo que tiene que ver con publicidad, índoles publicitarios, ya sea diarios, afiches, pancartas, lo que sea. Y también la serie C es exclusiva para lo que son cartas. Nada más que eso, cartas. Entonces tienen este mismo formato. Si tú ves la serie B y la serie C, también están divididas. En este caso, la serie A0 me está especificando el tamaño del papel completo de un rectángulo y es una hoja bastante grande, chiquillos. Es una hoja que en este caso vemos de 118 por 84, es bastante grande. Así que, chiquillos, me quedo con esto. Mientras tanto, volvemos al tiro. ¿Por qué? Porque ahora pasan a lo que fue la clase presencial y vamos a seguir explicando esto con más detenimiento. Así que, en un segundo. Ya, chiquillos, entonces, quedamos en eso. Ahora, si se dan cuenta, la serie, como les digo, la A0 es el tamaño grande de 118 por 84 centímetros. Luego, si vamos a la serie A1, si se dan cuenta, la A1, que está bajito, es la mitad de la serie A0. Si yo doblo el papel A0 por la mitad de lo largo ahí completo, me resulta la A1. Ahí después vamos a ver un ejemplo. Luego, la A2 es la mitad de la A1. Luego, la A3 es la mitad de la A2, porque es más chiquitito. Y así sucesivamente. Se van doblando. De hecho, si tú multiplicas 118 por 84 o 1,18 metro por 0,84 metros, te va a dar exactamente 1 metro cuadrado, que es el área completa del plano. Por eso es este tamaño, por eso es este formato, porque tiene justamente 1 metro cuadrado. De hecho, si lo llevamos a milímetros, como es en el lado izquierdo, también, si tú multiplicas esos milímetros, te van a dar exactamente
1000 milímetros. Quizá un par de milímetros menos, pero es eso. Y de hecho, cuando tú vas doblando, el papel, en este caso el A0, de lo largo a lo ancho, lo vas doblando y te queda el A1, también se restan algunos milímetros por tema lógico. Tú cuando doblas algo, siempre se resta un par de milímetros por el tema de doblez. Entonces, ahí lo vamos a comprobar. Pero quiero que entiendan que el A0, si yo lo doblo, me da el A1. Si el A1 yo lo doblo de lo largo ahí a lo ancho, me da A2. Y así sucesivamente hasta llegar a la A8. ¿Se entiende, chiquillos, esto? ¿Les es complicado? ¿Me hago entender? Sí, sí, profesor, sí se entiende. Sí se ¿Los entiende. demás? Profesor, pero es que a lo mejor lo que podríamos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, este papel completito sería el A0, ¿cierto? Exacto. Si yo este papelito lo doblo a la mitad, justito a la mitad, aquí tengo, ¿cuál tengo aquí? El A2, ¿no? El No, A1. El A1. El A1. El A1. Si yo este A1 lo doblo nuevamente a la mitad, ¿qué es lo que tengo? Este era el A1 doblado a la mitad. El 2. A2. El A2. Y así sucesivamente. Si yo doblo el A2 a la mitad nuevamente, ¿qué obtengo? El A3. A3. Exacto. Exacto, chiquillos. ¿Alguno quedó con alguna dudita para hacerlo de nuevo? No, ninguna. Bien. Muchas gracias, profesora, por esa explicación tan clara. Chiquillos, no tiene mucho más misterio que eso. No, Simplemente la serie B, que en este caso la serie A, la serie B, jóvenes, se utiliza para todo tipo de papel publicitario. Por eso no lo presentamos acá. La serie B tiene que ver con todo tipo de papel publicitario. Quizás tiene este mismo formato, con diferentes medidas, también se va doblando la hoja y todo eso, pero tiene simplemente fines publicitarios. Y la serie C se utiliza para todo tipo de cartas. Es simplemente eso, por eso no nos compete, por eso no se las muestro, porque no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. No los quiero ahí que se les embole la perdiz con otras series, en este caso nos enfocamos solamente en la serie A. Así que eso, chiquillos, con el tema de los formatos de papel. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, jóvenes, recuerden hacerla. Ahí se la vamos a contestar. También tenemos, chiquillos, otra norma, que es la que estábamos hablando, que es del cuadro de rótulo o viñeta. Que en este caso, la norma que se utiliza para regularizar el cuadro de rótulo o el cuadro de información o la viñeta es la norma chilena o NSH 14. Y es su equivalente a la norma ISO, a la norma internacional ISO 7200. Eso tienen que anotarlo, chiquillos, por favor. La norma chilena número 14 y la ISO 7200, que son equivalentes. La norma chilena se basa en la norma ISO 7200. Entonces, ¿qué es lo que permite esta norma? ¿Qué es lo que me enseña, chiquillos? Me enseña o me regula el formato y el tamaño y el contenido de este cuadro de informaciones que se llama rótulo o viñeta, que en este caso debe contener el plano. Entonces, el cuadro de rótulos, chiquillos, me entrega toda la información necesaria que es previa a interpretar un plano en específico. ¿Qué me entrega este cuadro? Me entrega, por ejemplo, la escala, aquí está escalada, por así decirlo, el plano, que ya vamos a conocer eso en próximas clases, como detenimiento, porque no es algo que se pueda asociar así en una pequeña explicación. Hay que dedicar una clase completa a lo que es el concepto de la escala. Luego tenemos también que me entrega la fecha, el momento en que fue diseñado, o que fue firmado por un arquitecto. También me entrega el nombre de la persona que dibujó el plano. También me entrega el nombre de la empresa que está encargada de dibujar el plano o de construir el elemento que está en el plano. También me entrega datos técnicos, como pueden ser las medidas, los cuadros de superficie, de áreas, de metros cúbicos, de metros lineales, etc. Y también me entrega el nombre y la fecha de revisión de la persona que revisó el plano, que recuerden que no solamente hay una persona que está encargada de dibujar o de realizar un plano, hay muchos. Hay ingenieros, hay arquitectos, hay proyectistas que están ahí revisando constantemente que las normas que se están haciendo visibles estén correctamente señaladas y que estén correctamente ahí respetando todas las normas. Entonces,
El cuadro de rótulo, chiquillos, me entrega todo eso. Ahora ustedes aquí abajito, como ven en la imagen, hay un cuadro de rótulo que está diseñado exclusivamente para nosotros, para los estudiantes de una escuela técnico profesional. En este caso, ustedes están viendo que el cuadro de rótulo tiene sus medidas, tiene sus cotas, tiene sus medidas, que cada cuadradito, cada rectángulo debe tener sus medidas exactas en la hoja. Y también el contenido que tiene, podemos ver desde el lado izquierdo al lado derecho, vemos que tiene la nota, tiene la fecha, tiene el curso, nombre y apellido, en este caso de ustedes, que van a estar dibujando, y abajito dice designación. ¿Qué quiere decir esto? El nombre del plano. Si tú estás dibujando, por ejemplo, el plano de tu casa, y te toca dibujar el plano de vista de planta, tú escribes abajo plano de planta de vivienda tanto, o plano de arquitectura de vivienda tanto, o plano de estructura de vivienda tanto. Eso es lo que es la designación. Tú tienes que escribir ahí de qué es el plano que tú vas a dibujar o que estás dibujando. Y razón social es simplemente el nombre de la institución o el escudo de la escuela. Es simplemente eso. Es súper sencillo este cuadro de rótulo, pero es más que nada para que ustedes entiendan qué tipo de información o en sí la información que debe tener este cuadro de informaciones. ¿Se entiende esto, Profesor, chiquillos? Sí, yo le quiero hacer dígame. una consulta. Dígame. Ese cuadro de rótulo los chiquillos lo tienen que colocar en su planito cuando hagan su plano de su habitación. En este caso no. En este Ah, ya. caso no. Solamente tienen que dibujar el plano de su casa, porque esto obviamente lo vamos a ver con más detenimiento. El tema de dibujar el plano, chiquillos, de su habitación es simplemente para conocer en este caso cómo ustedes tienen estas habilidades motrices para poder dibujar, porque también hay que tener cierta habilidad para poder dibujar, que sé que uno utilice una regla, utilice quizás, no sé, un portamina, lo que sea, también se regulariza eso, también tenemos que conocer cómo son de hábiles con eso. Entonces, simplemente eso permite poder conocer sus habilidades, qué tan ansiosos son con su dibujo. Y después esto vamos a utilizarlo como pregunta la profesora, vamos a utilizarlo como mantenimiento y lo vamos a agregar al formato que utilizamos. Chiquillos, normalmente eso lo utilizamos porque en la escuela ustedes saben que no tenemos todos los recursos que quisiéramos, de verdad, eso es terrible para todos nosotros porque a mí me gustaría enseñarles muchas más cosas, porque es mucho por enseñar, chiquillos, lo que tiene que ver con interpretación de planos. De hecho, a mí me gustaría que inclusive todos ustedes pudieran tener quizás un dispositivo para poder dibujar planos. Sé que no todos cuentan con ello, algunos solamente cuentan con celular, algunos cuentan con una tablet y son algunos que cuentan con computador. Entonces, idealmente que todos tuvieran computador para que podamos dibujar todos un plano, pero lamentablemente tenemos que adecuarnos a lo que es lápiz y papel, por ahora. Y esperemos que cuando todo esto acabe, si es que nos pilla a mitad de año o algo por ahí, podamos utilizar la sala de computación para poder dibujar planos, que sería lo ideal. Pero aún así, chiquillos, la materia de por sí está y como ya verán a final de año, yo les voy a entregar harta información, hartas cositas que les van a servir para poder retroalimentar todo lo que hemos aprendido durante el año. Pero yendo a lo que estamos viendo el día de hoy, chiquillos, este cuadro va a estar obviamente dibujado siempre en los próximos planos que vamos a hacer. Y normalmente lo que le iba a decir, normalmente utilizamos ya sea hojas tamaño oficio, que es una hoja tal cual la que siempre utilizamos para las guías, para todo eso, que es ese tamaño, o también de repente, cuando estábamos en presencial, utilizábamos hojas de bloque, que de repente yo les daba a ustedes, algunos de ustedes de repente cuando tenían que dibujar muchos planos, sobre todo en el segundo semestre, que ya cuando tienen que dibujar planos, les solicitaba que compraran una hoja de bloque, en este caso un tumulto de hojas de bloque, para que podamos dibujar todos los planos necesarios. No es un formato normalizado, pero les va a permitir poder conocer cómo se debe dibujar, que es lo más importante. Ahí, lógicamente, veíamos todo lo que era el margen y agregamos también este cuadro de rótulo que siempre iba con estas medidas. En este caso, con los chiquillos del año pasado y el año antes pasado también hacíamos exactamente lo mismo. Así que, chiquillos, ¿alguna duda con el cuadro de rótulo, el cuadro de informaciones? ¿Les queda claro esto? Aprovechen de preguntar, chiquillos. Sí, profesor. Ya. Bien. Chiquillos, aquí ustedes están viendo, ahí está. Tenemos el formato A4, aquí. Tenemos, en este caso, la orientación en vertical y la orientación en horizontal. Tenemos en las dos formas. Ustedes ven el cuadro de rótulo, que en este caso es un cuadro de rótulo que tiene otro tipo de información, pero al final es prácticamente lo mismo. Contiene casi la misma información que lo que nosotros estábamos pidiendo en el que vimos antes, para la escuela.
Pero en sí tiene que tener esta orientación. Si lo vemos en una hoja, por ejemplo, de tamaño A4, o puede ser muy similar al tamaño oficio, si la recortamos un poquito, porque la hoja oficio es un poquito más grande, debe ir siempre el cuadro de rótulo en la parte inferior derecha o la parte inferior si lo vemos en el formato vertical. Ahí tiene toda la información. Y ustedes, como les dije, de hecho hay una flechita azul que está apuntando, me apunta en este caso al margen que debe tener el dibujo. En este caso, jóvenes, ya sea si lo dibujamos, porque quizá no tiene sentido, profe, ¿por qué voy a hacer el margen si no voy a estar imprimiendo nada? No tiene sentido. Pero aún así se solicita, chiquillos, aún así se solicita para que ustedes tengan ahí en su mente que siempre debe haber un margen. Entonces el margen siempre se va a dibujar, ya sea si tú lo haces en digital o si lo haces en físico ahí con lápiz y goma. En este caso tenemos una norma que me enseña, en este caso, el tema de los márgenes, que es la norma chilena número 13. La NSH número 13. Es la norma que me indica el tema de los márgenes. Hay una flechita azul que me indica, y ahí vemos un pedacito dentro del plano de la hoja que está en horizontal, vemos una pequeña imagen que me determina la norma. ¿Qué me dice la norma? Me dice que el margen, si la hoja es A0 o A1, recordemos que es una hoja bastante grande, el margen debe ser de 20 milímetros. ¿A qué equivale 20 milímetros? Si lo llevamos a centímetros, ¿cuántos son? Estoy escuchando. 20 milímetros en centímetros, ¿cuánto es, chiquillos? ¿No saben? 2 centímetros, ¿no? Exacto, muy bien, Yarela. 2 centímetros. Porque un centímetro tiene 10 milímetros. En este caso, 2 centímetros tiene 20 milímetros. En este caso se ve en milímetros porque, por exactitud, tiene que tener ahí exactamente 20 milímetros. En este caso, 20 milímetros para el margen, perdón, de tamaño A0 y A1. Y para los tamaños más pequeños, que es lo que a nosotros nos va a competir cuando tengamos que dibujar, son un margen de 10 milímetros. Y según la norma me dice que debe ser el margen de 10 milímetros para tamaños A2, A3 y A4, que normalmente es lo que nosotros hacemos en la escuela, en esos formatos, A2, A3 o A4. El A2 se acerca bastante a lo que podría ser la hoja de bloque, así que podríamos utilizar eso. Ahora, ustedes en los ejemplos que están viendo, ya sea en el formato vertical como también en el formato horizontal, si se dan cuenta, el costado tiene un margen más ancho con unos 2 hoyitos que permite para poder archivarlos en una carpeta, sobre todo si utilizamos hojas de oficio, por ejemplo. Que ese margen normalmente es de 2 centímetros y permite poder hacerle 2 orificios para que lo podamos guardar en una carpeta. Ahora, si nosotros dibujamos en una hoja de bloc, eso no es necesario. El margen completo vendría a ser de 1 centímetro, porque lógicamente una hoja de bloc al ser tan grande, no podemos guardarla en una carpeta, a no ser que haya una carpeta específica para hojas de bloc. Entonces se utiliza solamente el contorno completo de 1 centímetro o de 10 milímetros, y eso se archiva obviamente dentro de la misma, el mismo, ¿cómo se llama, profesora? Donde se guardan El archivador. El archivador, exactamente. Lo guardamos ¿En ahí, esto? simplemente no se hacen esos hoyitos, porque obviamente en el tema del archivador de la hoja de bloc no se puede poner estos hoyitos ni nada de eso para que se pueda sustentar. Pero es simplemente eso, chiquillos, es tema de sentido común y nada más. No tiene ninguna ciencia con ello. Entonces eso es lo que me dice la norma, chiquillos. El tema de los márgenes, que es la norma chilena número 13. Ahora, nuevamente, les pregunto, ¿tienen preguntas con esto? O sea, si yo les digo ahora, dibujen un plano, o dibújenme el formato de la hoja de un plano, ¿ustedes van a dar, si lo van a poder hacer? ¿Y de cuánto va a ser el margen que van a dejar en la hojita? ¿Hay que hacer un margen? Buena pregunta, ¿ves? Buena pregunta. Hay que hacer margen. ¿Ni de Recuerden cuánto? que el profesor dijo que para todos los planos que ustedes tienen que dibujar, tenían que hacer un margen, porque no podían escribir nada fuera del margen. ¿Y ¿Recuerdan? de cuánto? Según la norma, para tamaños A0 y A1 son de 20 milímetros.
Y O para sea, tamaños más pequeños, bien, ¿qué significa eso? Como dijo bien la Yarela, 2 centímetros. 2 centímetros, exacto. Y ¿Tan para tamaños chico? menores, que es lo que nosotros vamos a utilizar, que son para tamaños A2, A3 o A4, son de 10 Milímetros, o ¿no? sea, 10 milímetros. 1 centímetro. 1 centímetro, exacto. Ah, ok. Bienvenido, Jordan, un abrazo. Ya van a ser las Fuerte. 10. bien, Jordan. Que van a ser las 10, falta poquito. Sí. Nos quedan Chiquillos, 2 minutos todavía. estamos casi por terminar. 2 Ánimo, no se minutitos. preocupen, no se ofusquen, no se desesperen. Falta poquito. Este es lo último que vamos a ver, recordemos. Y lo siguiente, chiquillos, que vamos a ver es el tipo de línea que se utiliza en un plano. En este caso, ¿qué normas utilizamos? La norma chilena 657, que es su equivalente a la norma ISO 128, y esta norma que me entrega, entre otras cosas, me clasifica y me normaliza los tipos de líneas que yo debo utilizar para dibujar un plano, que en este caso está más específico para los formatos digitales, porque obviamente en un formato físico o en un formato en papel que yo vaya a dibujar a mano limpia, voy a utilizar siempre el mismo espesor y la misma línea. Pero en este caso, ustedes están viendo los tipos de líneas que se deben representar en un plano. No voy a utilizar siempre la misma línea continua para todos los elementos que yo vaya a dibujar en el plano. Tengo que ir diferenciando los distintos tipos de líneas para saber qué elementos estoy dibujando o qué intento representar en el plano. Ya vamos a ver un ejemplo. En este caso, tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, que abarca otro tipo de líneas. En este caso, el tipo 1 es la línea de siempre, de toda la vida, que es la línea continua. Luego tenemos el tipo 2, que es la línea de trazos, que es como una línea, un espacio, línea, espacio, que es como un conjunto de guiones. Cuando tú escribes un guión, un guión, un espacio, es exactamente lo mismo. Esa es la línea de trazos. También tenemos la línea tipo 3, que es una línea compuesta que está hecha de guiones, puntos, o líneas, puntos, líneas, puntos. Y por último, tenemos la línea más conocida, que es la línea a mano alzada, que tú dibujas simplemente sin regla, simplemente con el pulso de tu mano, vas dibujando el elemento. Esto normalmente se utiliza para bocetos o también para planos topográficos, cuando tú quieres hacer una curva de nivel. Es simplemente eso, chiquillos. Hay más líneas, lógicamente, hay muchas más líneas, pero estas son como las principales para que ustedes entiendan. Y ahora vamos a ver un ejemplo, para que les quede aún más grabado. Y es lo último que vamos a ver, chiquillos. Para que se actualice ahí el PPT. Chiquillos, aquí ustedes están presenciando, en sus rostros, están viendo un plano. Este es un plano de arquitectura en vista de planta, como debe ser, tal cual, ni más ni menos. Así es un plano, chiquillos, que ustedes van a enfrentar el día de mañana cuando yo les presente un plano, que sea en físico o en digital. Debe tener con todo esto. Ustedes dirán, profe, tiene mucho, tiene muchas líneas que no entiendo, que no conozco. Sí, y justamente por eso me sirve la norma, porque todas las líneas que ustedes ven acá están normalizadas, ya sea para dibujar el contorno, también ya sea para dibujar los muebles, ya sea para dibujar las puertas, ya sea para dibujar las ventanas, ya sea para dibujar las cotas y todo elemento también que no se encuentre en el plano. Por ejemplo, la línea continua, que vemos, por ejemplo, que es línea continua, en este caso, de un espesor distinto, que dentro de la categoría número 5, que es para otro tipo de líneas, vemos que todo el contorno de la casa, que estas líneas como más oscuras, más gruesas, es los muros de la vivienda. Y con todo ese tipo de líneas me representa todos los muros de la vivienda. En este caso yo lo estoy dibujando, bien feo, pero para que ustedes se den cuenta. Perdona ese error, que no sé cómo solucionarlo, esas líneas que se sobrepasan para el costado, pero más que nada para que se den cuenta en rojo todo el contorno. Yo estoy dibujando todo el contorno ahora de la casa, para que ustedes se den cuenta a qué tipo de líneas yo me estoy refiriendo. Todo el contorno. Ese es un tipo de línea, que es la línea continua gruesa. También tenemos la línea que se utiliza para los muebles, que es una línea más delgadita, un poquito más tenue, pero sigue siendo línea continua. Y también tenemos otro tipo de líneas, que en este caso son de los ejes, que ya vamos a ver
qué significa eso, no lo vamos a ver en esta clase, pero si se dan cuenta, los ejes, que son las líneas que pasan por el medio de los muros y que terminan con un circulito, abajito, por ejemplo, con un 1, arriba también con un 1, y a los costados terminan con una A, o con una B, o con una C. Si vemos por dónde transita esa línea, es una línea y un punto. Línea y punto. Y es justamente para esto se utiliza, en este caso, este tipo de líneas, que son líneas compuestas, que son las líneas de puntos y trazos, como parecía de antes. En este caso, también tenemos las líneas que son hechas a base de guiones, como les dije de antes, pero estas líneas, si ustedes se dan cuenta y lo logran identificar, está por todo el contorno de afuera de la casa. Si ustedes se fijan en todo el contorno de la casa, esto es una línea, acá, línea roja, por fuera, hay una línea punteada, que es hecha de base de puros guiones. Esa línea, jóvenes, me está representando que hay algo que yo no puedo identificar, que o bien está debajo de la vivienda o está arriba de la vivienda. Eso me quiere decir algo que yo no puedo ver, pero que está arriba o abajo. Eso quiere decir esa línea segmentada que está hecha a base de puros guiones, que hay algo arriba o abajo que yo no puedo ver. En este caso, en este plano, hay algo que está arriba. Cuando una casa, jóvenes, y le hago esta siguiente pregunta, cuando una casa es de un solo piso, ¿qué hay sobre los muros? Cuando una casa es de un solo piso, ¿qué hay sobre los muros? Ustedes ven su casa, ¿qué hay sobre las paredes? El techo. El techo. Muy bien. ¿Y el techo? Cuando tú lo ves, ¿está pegado a la pared o sobresale un poquito? Sobresale un poco hacia Ya. afuera. Eso se un llama poco. alero, jóvenes. Eso que sobresale, en este caso del techo, se llama alero. Y lo que nosotros estamos viendo en esta línea segmentada es justamente eso. El alero de la vivienda que está sobresaliendo por todo el contorno de la vivienda. Eso representa estas líneas segmentadas que aparecen representando algo que yo no puedo ver, lógicamente, porque el plano de arquitectura en vista de planta está cortado por la mitad de la casa y yo no lo puedo ver. Aparte que si yo viera el techo, no se vería nada de su interior, lógicamente. Entonces aquí está representado toda la techumbre con estas líneas segmentadas. Chiquillos, ¿alguna duda con esto? Con este tipo de líneas, sé que estoy avanzando rápido, pero esto se va a ir aclarando mucho más a medida que vayamos viendo diferentes planos. Ahí ustedes van a aprenderlo ya en la práctica. Pero a priori, ¿tienen consultas con esto? No. Bien, jóvenes. Espero que haya quedado todo claro. Espero que hayan tenido ahí el buen parecer de aprender todo esto porque es súper importante. Al final aprendimos eso el día de hoy. Aprendimos qué son las normas y revisamos también lo que fue la clase anterior. Chiquillos, para poder terminar ya, se está pasando un poquito la hora, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima semana? Y esto es súper importante, chiquillos. Por favor, les pido, de verdad, si ya sea lo están viendo ahora o para los que lo van a ver después en YouTube, chiquillos, la próxima semana es súper importante que estén. ¿Por qué? Porque vamos a conocer qué son las especificaciones técnicas y los elementos que componen una vivienda. Para yo, chiquillos, poder interpretar un plano, debo hacerme sí o sí de las especificaciones técnicas, porque sin las especificaciones técnicas yo no voy a poder interpretar un plano. Las especificaciones técnicas, junto con los planos, son hermanos, son hermanas. No deben ir juntas, o sea, no deben ir separadas nunca, tienen que ir juntas siempre. Y vamos a aprender qué son las especificaciones técnicas y también vamos a ver qué elementos que componen una vivienda. Porque, por ejemplo, ustedes no conocían quizás cómo se llamaba eso que sobrepasa del techo, y eso muchas veces va a ir reflejado, como en este caso que ustedes vieron, alrededor de la vivienda. Y si yo no conozco qué es un alero, no conozco cómo se forma una vivienda, qué componentes la conllevan, no voy a tener idea de lo que yo voy a estar viendo en mi plano. Entonces, súper importante, chiquillos, que la próxima semana ustedes estén para que juntos podamos comprender qué elementos componen una vivienda y después yo pueda asociar todo lo que yo vea en un plano y decir, ah, esto que veo es esta parte del techo. O que yo veo aquí es una fundación. O que veo aquí quizás es un muro con sus pies derechos, con una ventana en su antepecho, o un dintel de una puerta, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos y esas palabras que ahora les estoy nombrando, que quizás conocen o quizás no, vamos a ir viéndolas, a qué nos referimos con eso, y ustedes también van a poder comprobarlo con un plano para que ustedes lo puedan diferenciar ya, desde ya,
lo que ustedes vean y puedan identificar, obviamente, en un futuro, Dios mediante, lo puedan llevar ahora a mano. Así que eso, chiquillos, no tengo nada más que decir. Por mi parte, espero que haya sido clara la clase, que no hayan tenido dudas, y si las tienen, chiquillos, por favor, háganmela llevar a mí o a su profesora. Yo sé que ella igual me va a preguntar en caso de que algo ya no la pueda responder. Así que, chiquillos, les mando un fuerte abrazo, espero que tengan una excelente tarde, cuídense muchísimo y nos estamos viendo el viernes, porque tenemos prevención de riesgos. Hasta Un pronto, abrazo chiquillos fuerte. queridos. Cuídense mucho. Y David y Jordan, que llegaron al final, van a tener que ponerse al día y revisar el WhatsApp porque el profesor ahí envía toda la información. ¿De acuerdo? En Sí, todo caso, chiquillos, ustedes saben que en todas las clases se hace una retroalimentación y se cuenta todo lo que se pasó la vez anterior. Así es que ahí van a estar, se van a poner al día. Así que un abrazo grande para todos. Ya, profesora. Cuídense mucho, por favor, hijitos. Que estén muy bien.